vamos a comenzar con el webinar. El día de hoy es el primer webinar de la semana de difusión. El día de hoy nos estará presentando el webinar la doctora Erika Ivette Cedillo González. El webinar titulado Plásticos y microplásticos, ¿por qué se han vuelto los enemigos de la mente? La doctora Erika Ivette Cedillo González es licenciada en Química Industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2007. Obtuvo el grado de maestra en Ciencias con orientación en Química de los Materiales en la misma universidad en 2010. Y en 2014 el grado de doctora en Ciencias de Materiales en la Università degli Studi di Reggio Emilia, Italia. En 2016 terminó su postdoctorado en la misma universidad. Desde entonces es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas en el área de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental. Su investigación se centra en la aplicación de la fotocatálisis heterogénea en la degradación de contaminantes de preocupación emergente, en particular los llamados los microplásticos. La doctora Cedillo González ha realizado diversas estancias de investigación en la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization de Australia, la Graz University of Technology de Austria, la Università degli Studi di Reggio Emilia de Italia y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste de La Paz, México. Además, ha participado como expositora en foros científicos nacionales e internacionales. En 2018 obtuvo una de las 30 becas disponibles para América Latina para participar en el curso DS Program impartido por la DAAD, Alemania. Actualmente tiene trabajos de investigación en colaboración con diversos profesores de la Unimore, la TU Graz, la Università di Pisa y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste. Ha fungido como responsable técnico en 4 proyectos de investigación, uno de ellos apoyado por la Convocatoria de Atención a Problemas Nacionales 2017 del CONACYT. En este último se desarrollaron fotocatalizadores de dióxido de titanio dopado con nitrógeno y dióxido de titanio mixto con silicio dopado con nitrógeno, por procesos bioinspirados y biomineralización, utilizando moluscos mexicanos. Dichos materiales fueron evaluados en la degradación fotocatalítica de microplásticos de polietileno y poliestireno. A la fecha cuenta con 16 artículos científicos indizados y un H-Index de 7. Antes de pasarle la palabra a la doctora Erika, les quiero invitar a que hagan sus comentarios que posteriormente les estaremos respondiendo. Adelante, doctora. Muchas gracias, Aranza. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este primer webinar. Ok, bueno, como ya lo dijo Aranza, pues mi charla se trata de los plásticos y los microplásticos y ayudarles un poquito a entender por qué se han convertido en los enemigos del ambiente. Antes de eso, me gustaría que ustedes pues hicieran esta reflexión conmigo. En el 2008, cuando salió esta película, yo creo que todo el mundo la hemos visto, que se llama WALL-E. Yo me quedé impactada cuando la vi. Nunca pensé que Disney y Pixar hubiera concebido una película tan extraña para mí en ese momento. Cuando me senté a verla en el cine, me topé con este pequeño robot que vivía solo en el planeta Tierra y su tarea principal era compactar la basura que habían dejado los humanos. ¿Por qué? Porque esta película estaba ambientada en el año 2115, cuando los humanos ya no vivían en la Tierra porque la habían saturada de residuos. Salí del cine traumada. Yo dije, eso no puede pasar. O sea, en mi mente, en aquella mente de la muchacha en el 2008, dije, eso no puede pasar, eso no es real y nunca va a pasar en la Tierra. Pero, oh, sorpresa, sí pasó. ¿Ok? Empecé a informarme y me di cuenta que en México, cada habitante diariamente producimos aproximadamente 1 kilogramo de residuos sólidos. La mayoría de esos residuos, pues desgraciadamente, son plásticos. Entonces me empecé a topar con esta realidad que yo veía muy lejos en la película de Pixar, en WALL-E. Me empecé a topar con imágenes como la que ven aquí, ir a un río que esté en medio de la naturaleza, un campo muy bonito, y en vez de ver el pasto con patitos y pajaritos y etcétera, me topaba con escenas como esta. Las orillas de los ríos llenas de residuos, muchos de ellos plásticos. O el último huracán que pasó por aquí por la ciudad, que fue Hanna. Me acuerdo que esta noticia salió en Twitter y bueno, ahí vimos que pues la calle de Gonzalitos se quedó llena de residuos solamente porque hubo mucha lluvia. Entonces empecé a pensar
que esa realidad que nos contaba Wall-E en el 2008 no está tan alejada de lo que vivimos ahora. De hecho, también, por ejemplo, en India hay ríos que sus corrientes, pues aparte de ir con agua, van con plástico, son corrientes de plástico y descargan en los océanos millones y millones de piezas de plástico cada día, ¿ok? Entonces, pues quería empezar la plática con esto para decirles por qué me empecé a dedicar a los residuos, a tratar de disminuir nuestra generación de residuos y también a tratar de retirarlos del medio ambiente. Vamos a volver un poquito atrás. Antes de hablar de los residuos plásticos, vamos a definir qué es el plástico. El plástico es un polímero orgánico sintético que está derivado de la polimerización de monómeros extraídos del petróleo o gas. Tiene diferentes aplicaciones en diferentes industrias, como por ejemplo la medicina. En esta diapositiva quiero que quede muy claro algo. El plástico no es un residuo hasta que nosotros decidimos que se vuelva un residuo. El plástico es un material que nos permite tener el estilo de vida actual que tenemos ahora. Por ejemplo, hablando de las aplicaciones médicas, el plástico ahorita en esta emergencia del COVID nos está ayudando, ¿no? Tenemos los cubrebocas, tenemos material médico de plástico, hay prótesis de plástico, todas las jeringas y las mangueras que utilizan para cuando nos tienen que hacer un análisis de sangre son de plástico. Entonces, nos ayuda a conservar nuestra salud. También ayuda en el transporte. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando los primeros autos se hicieron, pues tenían muchas piezas metálicas. Esas piezas metálicas poco a poco se fueron sustituyendo con piezas de plástico. El plástico es resistente, ustedes lo saben, pero bueno, aparte es ligero. Entonces, esos autos pesaban menos respecto a los autos que eran solamente de piezas metálicas y se ahorraba en combustible. Entonces, también se usa en el transporte. Ahorita, por ejemplo, se usa pues para que los camiones pesen menos porque transportamos todo en plástico en vez de transportarlo, por ejemplo, en vidrio. En la industria de la construcción, por ahí pusimos una infografía que decía que el plástico nos ayuda en la industria de la construcción porque se utiliza como aislante térmico. Entonces, por ejemplo, en invierno nuestras casitas permanecen calientitas porque el plástico nos está ayudando a conservar la temperatura. También se utiliza como aislante eléctrico y nos permite tener la electricidad segura en nuestras casas para que nosotros podamos disfrutar de ella. En el sector de la alimentación, por ejemplo, el plástico pues ayuda a conservar los alimentos y a evitar desperdicios. También lo usamos en el sector de la seguridad. Pensemos algo tan simple como un casco de plástico de un motociclista o de una persona como ustedes que pues trabajarán en la industria química. Van a necesitar equipo de seguridad y mucho de ese equipo de seguridad es de plástico. Nos mantiene seguros en trabajos que podrían representar algún riesgo. La higiene, bueno, ya lo había dicho, la higiene y en la agricultura. Por ejemplo, en la agricultura se pueden ahorrar el gasto de agua porque se utiliza una técnica que se llama colchado agrícola que permite que el agua no se evapore tan rápidamente. Entonces, de esta diapositiva yo les quería demostrar que el plástico es un material que sirve, es un material muy, muy bueno y que nos ayuda a conservar nuestro estilo de vida actual. Algunos de estos beneficios del plástico ya los hemos dicho, pero me gustaría que quedaran claros y por eso lo voy a repetir. El plástico garantiza la seguridad para la salud, lo que les decía, todas las jeringas, muchos equipos médicos pues contienen piezas de plástico y son estériles y eso nos permite pues conservar nuestra salud en buen estado. Es reciclable, eso significa que cuando nosotros un producto de plástico de los más comunes al menos, lo dejamos de utilizar, podemos incorporarlo a una cadena de reciclaje para que vuelva a ser un producto útil y no se convierta en un residuo. Como les decía, también conserva los alimentos y evita desperdicios, permite ahorrar agua, por ejemplo, en la agricultura, energía y emisiones de CO2, por ejemplo, lo que les decía en el transporte. El plástico es duradero y se utiliza en la medicina avanzada y sistemas de seguridad. Entonces, todos estos son los beneficios del plástico y nos ayudan a evitar problemas. Ahora, otro tipo de plásticos que nacieron con una aplicación, pero que poco a poco se han convertido en residuos son los llamados microplásticos. Los microplásticos son fragmentos de plástico que tienen dimensiones menores a 5 milímetros, así los definió la ONU, ¿ok? Y
se pueden utilizar al igual en productos, bueno, tienen diferentes aplicaciones, así nacieron para estas aplicaciones, se pueden utilizar en productos de higiene porque se utilizan, por ejemplo, en los geles exfoliantes o las cremas exfoliantes, se utilizan como material abrasivo. Todo esto nació porque los primeros materiales abrasivos eran materiales naturales, como la arena o como, por ejemplo, los huesitos de durazno molidos. Pero eso, pues a veces era demasiado abrasivo para la piel de las personas sensibles y todo ese tipo de cosas. Entonces, la industria decidió cambiar esos materiales abrasivos naturales por materiales abrasivos sintéticos, en este caso los microplásticos, y bueno, esas son las aplicaciones en productos de higiene. Se utilizan también en cosméticos y como vectores farmacológicos porque los microplásticos tienen la capacidad de absorber sustancias en su superficie. Entonces, el principio activo de esos cosméticos o de esos medicinas se absorbe en los microplásticos y luego se les da el uso adecuado, ¿no? Entonces, también tienen ese tipo de aplicaciones. Se utilizan en la manufactura de plásticos más grandes. En realidad, cuando hacen una pieza de plástico, no la hacen, no sé, imaginemos un juguete de plástico de polietileno. No agarran un pedazo de polietileno para hacer ese juguete, sino lo que agarran son pellets o microplásticos y generan un producto. Entonces se utiliza en la manufactura de productos de plástico. Y finalmente, otra aplicación que me pareció interesante, se utiliza también como material abrasivo a nivel industrial, por ejemplo, para la limpieza de las embarcaciones. Entonces, si se fijan, el plástico nació como un producto útil para el desarrollo de la humanidad. Ahora, el plástico es importante no solamente para el estilo de vida que tenemos actualmente, sino también para la economía mexicana. Por ejemplo, encontré este dato que hay más de 5,000 comercios o unidades económicas relacionadas con la manufactura del plástico en México. Entonces, tenemos 5,000 empresas o sí, unidades económicas que se dedican a eso. Y todas esas unidades económicas pues dan digamos, seguridad económica a las personas que trabajan ahí y de hecho 297,000 personas dependen directamente de esos negocios. No solo eso, sino que también, bueno, estas son las personas, estos 297,000 son las personas que dependen directamente de la industria o de las unidades económicas que fabrican el plástico. ¿Quién más también depende del plástico para, digamos, favorecer su economía? Pues todos los negocios informales. Es por eso, les muestro esta diapositiva, porque quisiera que entendiéramos que no podemos quitar el plástico de nuestras vidas. No es tan fácil. Tendríamos que renunciar a nuestro estilo de vida y tendríamos que renunciar a una cierta seguridad económica. Entonces, el plástico no es un enemigo del ambiente, es un amigo de nosotros, pero a veces lo usamos mal. Entonces, ¿por qué les puse estas imágenes de un taquero, por ejemplo, de una persona que vende juguetitos de plástico en la calle o de personas que venden, pues que son snacks empaquetados en plástico? Para hacerles entender que todas estas personas dependen también de manera indirecta del plástico. No podemos ir con un taquero y decirle, bueno, ya no uses tus platitos de plástico, usa platitos de vidrio que probablemente si se caen se van a romper, que son más costosos para vender tus taquitos, pero síguenoslos vendiendo en 50 pesos la orden. Pues no, no le va a salir el negocio, vamos a afectar su economía. Entonces el plástico es importante para las personas que dependen directamente de esa industria, pero también para todas las personas que dependen de manera indirecta. Por ejemplo, he sabido de noticias de personas, adultos mayores que se han quedado sin trabajo por cuestiones del COVID. ¿Y qué hacen? Salen a vender sus productos a la calle. Venden empanaditas y ¿dónde te las venden? En una bolsita de plástico. No le puedes decir a esas personas, compra una bolsita de papel porque a lo mejor es más cara. O no le puedes decir, no te voy a comprar porque me estás vendiendo una bolsita de plástico y yo soy enemigo del plástico. No, ¿ok? Entonces el plástico, otra vez, es un material bueno, nos ayuda con nuestro estilo de vida y muchos dependemos del plástico a nivel económico, aunque no nos demos cuenta. También otra importancia para México es que México genera el 2% de la producción mundial de plástico. Entonces, ayuda a las personas del país y ayuda al país en sí a mantener su economía. ¿Cuándo el plástico se volvió un enemigo del ambiente? Si es un material tan maravilloso, con propiedades que le permiten un amplio espectro de aplicaciones, ¿cuándo lo convertimos en un residuo o en un enemigo del ambiente? En el momento en el que normalizamos su consumo excesivo.
El problema con el plástico son nuestras actitudes hacia él, no sus propiedades. Entonces, nosotros de alguna manera normalizamos ese consumo excesivo de plástico y nos olvidamos de que cada acción humana está ligada a una consecuencia. Entonces pasamos, como les decía, de un material maravilloso con propiedades excelentes a un residuo. Me gustaría que pues analicemos juntos este ejemplo para ver si podemos abrir un poquito los ojos, porque no todos nos damos cuenta de manera inmediata que estamos generando una gran cantidad de residuos plásticos. Ahora, veamos este ejemplo. Pensemos en un abuelito o en una persona anciana, ¿ok? Entonces, tenemos en mente a nuestro abuelito o a esta persona anciana y analicemos las características que podría o no tener este ancianito. Entonces, imaginemos que a este ancianito le falla un poquito el oído, está un poquito sordo y ¿eso qué hace? Esa característica hace que si este abuelito o esta persona anciana se va a un día de campo, a lo mejor no alcance a escuchar todos los sonidos, no escuche, por ejemplo, los sonidos de los pajaritos que están por ahí volando, o si hay una tormenta, no escuche todos los ruidos, ¿ok? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque mi mamá es psicóloga, y una vez yo platicando con ella, estábamos hablando de una persona que no escuchaba bien, de un ancianito que no escuchaba bien, y que ella le tenía que estar repitiendo cada vez pues las frases que les decía. Entonces yo le decía, ¿por qué no se compró un aparato auditivo para que escuche bien? Y mi mamá me respondió de manera muy sabia y de manera muy psicológica, me dijo, porque él ya no está acostumbrado a escuchar los ruidos de fondo. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando, en ese entonces ella y yo estábamos hablando y estábamos en medio del campo y pues escuchaba, había una cascadita por ahí, entonces se escuchaba el agua corriente, había pájaros, habían camionetas que pasaban y todo ese ruido de fondo, pues yo no me había dado cuenta que no lo notaba. Y mi mamá me decía, es que si ese ancianito se pone ese aparato auditivo, va a empezar a notar todos estos ruidos y probablemente va a hacer que se asuste, porque era una persona ya muy anciana, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros, con los residuos. Cuando nosotros compramos un producto, no lo compramos pensando en que vamos a generar un residuo, lo compramos pensando en que vamos a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, yo tengo hambre y me compro un refresco y unas papitas. Estoy pensando en que tengo hambre, que cuando me termine esos productos ya no voy a tener hambre, pero la mayoría de las veces no estoy pensando en que voy a generar una botella de plástico que si no la mando a reciclar se va a convertir en un residuo y una bolsita de polipropileno que también si no la desecho de manera adecuada o si no le doy otro uso, se va a convertir inmediatamente en un residuo. Igual, por ejemplo, si quiero ser sana y digo, bueno, hoy voy a comer un poco de fresas, pues también muchas de mis acciones a veces compro algo pensando en hacer algo bueno por mi cuerpo. Por ejemplo, comprarme unas fresas, pero ya cuando me di cuenta, ya cuando las pagué y pasé por la caja, digo, no, están en una caja de plástico, ¿ahora qué voy a hacer con esa caja? Entonces, eso nos pasa a nosotros. Hemos normalizado esta situación de no darnos cuenta que cada una de nuestras acciones genera tiene el potencial de generar residuos y pues nos pasa esto, que nuestros productos, los productos que estamos consumiendo, se vuelven de manera casi inmediata y de manera súper inconsciente en residuos plásticos. Entonces, pues por ahí les puse un monito para que nos demos cuenta de que tenemos que abrir los ojos. ¿Qué prácticas humanas generan residuos plásticos? Las quise dividir de manera muy simple en dos tipos de prácticas humanas. Las prácticas comerciales que no dependen de manera tan directa de nosotros, aunque ahorita voy a volver a esto. Por ejemplo, las prácticas comerciales es que pues muchos comercios usan un exceso de embalaje en sus productos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, comprar algo en línea y les llega en una cajita de cartón muy bonita, pero apenas abren esa cajita de cartón, está toda llena de plástico, de unicel o de esas bolsas que tienen aire para proteger los productos. Está bien que protejan nuestros productos, pero a veces ese exceso de embalaje o ese exceso también en los centros comerciales, a veces nos venden un aguacate empaquetado en una bolsita de plástico. No creo que sea tan necesario. También la industria del entretenimiento genera muchos plásticos. Cuando hay festivales, cuando vamos al cine, no todo se puede reciclar y se generan, a veces nos venden, no sé, una soda o una cerveza en una
pues en un vaso de plástico, y no siempre, como estamos divirtiéndonos, a lo mejor no siempre estamos conscientes de que eso, si no lo disponemos adecuadamente, se puede volver un residuo. Hablemos otra vez del envasado, a veces innecesario, de productos y alimentos en contenedores plásticos, los que les decía, un aguacate envasado en una bolsa de plástico, las fresas, qué necesidad hay de ponerlas en esas cajitas, a lo mejor no las pueden vender pues en una cajita de cartón. Y bueno, la comercialización de productos plásticos de un solo uso. Y ese tiene que ver también con las prácticas personales que nosotros hacemos, les digo, a veces de manera súper inconsciente, que están generando residuos. Si nosotros, si las tiendas contienen esos productos que son plásticos de un solo uso, pues es probable que tarde o temprano los compremos por comodidad, porque se nos olvidó que pues tenemos que alejarnos de ese tipo de productos, etcétera. Entonces, otra práctica personal que está ayudando a generar residuos plásticos son no disponer los residuos adecuadamente. Entonces, acuérdense de esto, se los voy a repetir hasta el cansancio. Un material no se convierte en residuo hasta que yo lo decido, ¿ok? Entonces, si ya compré algo de plástico y no lo dispongo adecuadamente, pues va a ser un residuo que va a hacer daño al ambiente. Si lo dispongo adecuadamente, sigue siendo un residuo, pero a lo mejor un residuo que se puede reutilizar o reelaborar de alguna manera para generar otro producto útil. Digamos que lo convierto en un residuo por un ratito, pero luego se va a hacer otra vez un producto útil. También otra práctica que ahorita yo me declaro culpable de eso porque no me gusta la cocina es abusar de la comida para llevar. A veces yo traigo mucha hambre otra vez y pido algo para llevar, y cuando me llega a mi casa digo, no, viene todo empacado en plástico. Entonces hay prácticas que podemos hacer para evitar ese tipo de problemas. Ahorita no tanto por la cuestión del COVID, pero cuando nos recuperemos, pues te puedes llevar un envase de tu casa, te puedes llevar un tupper y pedir tu comida en toppers. Yo así lo hacía antes y nunca nadie me vio mal. Al máximo se reían de mí, pero nadie me dijo, no, te voy a poner los taquitos en tu topper para que te los lleves a tu casa. Y hasta llevaba los frasquitos para las salsas y todo. También a veces compramos empaques muy pequeñitos, ¿ok? Hay veces en que, por ejemplo, es inevitable usar algún producto que viene empaquetado en plástico. Imaginemos, no sé, ahorita que tenemos que limpiar todo por cuestiones del COVID, las toallitas esas para limpiar que son desechables. A veces son importantes, nos tenemos que lavar nuestras manos para mantener nuestra salud. Pero en vez de comprar un paquete grande donde quepan muchas toallitas, compramos un montón de paquetitos individuales y ya generamos un montón de bolsitas que se van a volver residuos. Si ya vamos a generar un residuo, vamos a tratar de minimizar la cantidad de residuos que estamos generando. Comprar en supermercados con pocas alternativas libres de plástico. Ahorita ya hay pues supermercados, bueno, más bien negocios un poquito más chiquitos, pero que se están dedicando a vender lo mismo que nos vende un supermercado, pero su versión libre de plástico. Entonces también podemos apoyar esos negocios y de esta manera disminuir nuestra generación de residuos. Y la parte más importante, chicos, la parte más importante, la práctica humana más importante que genera residuos es esta: no estar conscientes de nuestra capacidad tan grande para generar residuos. Como les decía en la diapositiva del señor ancianito, no estamos conscientes de todos los residuos que generamos en un día. En esta parte, bueno, especialmente de residuos plásticos. Obviamente generamos otro tipo de residuos, pero aquí nos vamos a enfocar en los plásticos. Entonces, eso hace todas esas prácticas comerciales y personales que acabamos de revisar en las diapositivas anteriores, hace que, pues, desde el boom de los plásticos, que fue en 1950 hasta el año 2017, hayamos generado 6.300 millones de toneladas métricas de residuos plásticos. El problema con los residuos es qué hacemos con ellos, ¿ok? Un residuo, por definición, es algo que ya no nos sirve, ¿ok? Pero podemos cambiar un poquito esa definición y hacer que nos sirva para algo. El problema es qué hacemos con esos residuos plásticos que estamos generando, ¿ok? El 9%, estas son tendencias globales, el 9% se va al reciclaje. Eso está bien, vamos a generar otro producto de utilidad que nos va a servir para mantener nuestro estilo de vida actual. El 12% se incinera, eso no está tan bien. ¿Por qué?
porque dependiendo de cómo se realice esa incineración, si se hace a las temperaturas adecuadas o no, y dependiendo del plástico que estemos metiendo a incinerar, se pueden o no generar sustancias tóxicas. Por ejemplo, si el PVC, el policloruro de vinilo, se incinera a una temperatura no adecuada, pues va a generar compuestos que tienen cloro, que son las dioxinas, y esas son cancerígenas. Entonces, esa no es una alternativa tan buena. Lo peor es que el 79% de esos residuos plásticos que hemos generado en esos 65 años se han quedado o en rellenos sanitarios cuando nos va relativamente bien o en el medio ambiente. Entonces, ustedes estarán súper seguros de que eso no es lo ideal. Ahora, cuando se incorporan al medio ambiente, no solamente se quedan en tierra, los plásticos se generan en tierra, obviamente no se van a generar en el mar, pero los residuos plásticos los estamos generando en tierra, y cuando se incorporan al medio ambiente no se quedan en la tierra, se incorporan al mar. Se sabe que 8 millones de toneladas métricas es la cantidad de residuos plásticos que cada año se están incorporando al mar. Imagínense esas cantidades tan grandes. Cada año estamos tirando esa cantidad de residuos plásticos a nuestros mares y océanos. Las consecuencias, pues casi creo que no se las tengo que decir, ustedes las conocen y durante esta semana hemos tratado de hablar de ellas, pero de manera muy general las consecuencias pues son de dos tipos, dependiendo del tipo de residuo que se incorporó al océano. Los plásticos de grandes dimensiones, ustedes lo saben mejor que nadie, pues provoca la asfixia de las especies. Algunas especies confunden estos plásticos con alimentos, por ejemplo, las aves marinas. Hay fotos donde aves marinas alimentan a sus polluelos con plástico y luego cuando se mueren, pues se mueren de hambre porque no están obteniendo los nutrientes. Provoca también, por ejemplo, deformaciones de este tipo en animales que se quedan enredados en los productos plásticos que nosotros convertimos de un producto útil a un residuo que terminó en el mar. Los microplásticos, los plásticos pequeñitos de los que hablábamos primero, también tenían aplicaciones buenas que nos ayudaban a nosotros, pero cuando se convierten en residuos, pues también dañan a la fauna marina y terrestre. Se incorporan a la cadena alimenticia porque también estos plásticos son confundidos con alimento y bueno, causan muerte por inanición o por asfixia también de estos organismos. Lo peor es que muchos organismos marinos están consumiendo estos microplásticos y ya nos los estamos comiendo también nosotros, porque pues obviamente tenemos una dieta, muchos de nosotros que consumimos productos del mar. Entonces los residuos plásticos cuando entran en el medio ambiente son un problema, no solamente para nosotros los humanos, sino también para todos los organismos con los que compartimos esta tierra. Ahora, quiero que quede muy claro que nuestras acciones cuentan, ¿ok? Está en nosotros devolverle al plástico su valor. Recuerden que el plástico no va a ser un residuo hasta que ustedes lo decidan, hasta que nosotros digamos, ahora, este plástico ya no es un material que me sirve, ahora va a ser un residuo, algo que voy a eliminar, ¿ok? Entonces, el plástico no es un residuo hasta que nosotros lo decidamos y, bueno, yo les pido que no sigamos convirtiendo al plástico en un enemigo del ambiente. Dejen ver si puedo. No. Ok, entonces yo les pido que seamos partes de la solución, no culpemos al material. Si se fijan, el material no tiene ningún problema, el material simplemente nació para ayudar a nuestra sociedad, pero lo que sucede es que nuestras acciones hacia ese material, cuando ya no nos sirve, es lo que lo han convertido en un residuo. Entonces, por eso les quise poner esta frase, me gustó mucho, tú eres parte de la solución, no culpes al plástico, actúa. Ahora, ¿cómo podemos actuar? Por ejemplo, primero que nada, podemos usar de manera correcta el plástico, no convertirlo de manera pues casi inmediata en un residuo. Podemos también reusar los envases y otros materiales de plástico. Por ejemplo, no sé, una botella, a lo mejor me compré un refresco porque se me olvidó que estaba empaquetado en plástico o no elegí una lata o no elegí el envase de vidrio, ya lo compré. Ahora, ¿qué uso le puedo dar a esa botella? Pues a lo mejor puedo cortarla y hacer una macetita
o puedo utilizarla para beber agua por una semana antes de eliminarla y mandarla a reciclar, etcétera. Entonces también podemos reusar esos materiales de plástico. Gestionar adecuadamente sus residuos. Si ya vamos a generar residuos plásticos, al menos hay que gestionarlos de manera adecuada. Si se puede reciclar, se recicla. Si es un plástico de esos nuevos que son compostables, pues mandarlo a compostar y que se reincorpore al ambiente de manera adecuada, no como residuo. Y en la medida de lo posible también evitar los plásticos de un solo uso. Ahora, me gustaría pues mostrarles algunos ejemplos de alternativas libres de residuos plásticos. Por ejemplo, lo que les decía, hay algunos negocios aquí, nosotros estamos transmitiendo desde Nuevo León. En Nuevo León hay algunos negocios que ya están vendiendo este tipo de productos y pues es muy simple ir sustituyendo nuestros productos de uso diario con alternativas libres de residuos. Por ejemplo, yo antes para bañarme pues utilizaba una de esas esponjas de nylon que aparte que está hecha de nylon, venía en un empaque de plástico, ¿no? Y ahora uso este tipo de esponjitas que son de fibras naturales, no sé si lo vayan a ver, pero bueno, lo compro en ese tipo de negocios. O, por ejemplo, toallitas desmaquillantes para las chicas. Antes usaba algodón que venía empaquetado también en plástico y también desperdiciaba un montón de algodón. Ahora uso estas toallitas de tela, ¿okay? Que también son reutilizables y las puedes lavar. Cosas tan simples como, por ejemplo, comprar una bolsa para el mandado reutilizable. Les enseño esta que está toda arrugada porque tengo 10 años con ella. Entonces, imagínense cuánto es duradero el plástico. Esta es de polipropileno también. O sea, es súper duradera porque le metemos pues todo el mandado ahí que compramos. Y tengo 10 años con ellas. ¿Cuántas bolsas de plástico he evitado comprando una sola que también es de ese material, pero le estoy dando el uso correcto? Pueden, por ejemplo, también, en vez de comprar una botella de champú que viene en plástico, pueden utilizar estos ejemplos, estas barritas. Hoy no se ve, aquí. Es champú sólido. Hay un montón de tiendas que los venden. Si no tienen pues la capacidad económica para comprar este tipo de productos, también en YouTube hay un montón de tutoriales que les enseñan a hacer todo este tipo de productos con cosas que ya tienen en la casa. Entonces, ¿por qué les quise mostrar estos productos? Porque les quería decir que en nuestra vida diaria generamos muchos residuos casi sin darnos cuenta, pero hay alternativas libres de plástico que nos puede ayudar a disminuir nuestra nuestra producción de residuos plásticos. Eso lo podemos hacer como personas, pero también, pues ahorita como Aranza dijo, yo también soy investigadora y bueno, también nos dedicamos a la investigación que nos ayude a combatir la contaminación por plásticos y les quería hablar un poquito de ellas. Entonces, yo soy la responsable técnica de este proyecto, se llama Hacia un México Limpio y Sustentable, aplicación de semiconductores sintetizados de manera sustentable para la degradación fotocatalítica de plásticos presentes en agua continental y oceánica. Probablemente no se ve porque, no sé por qué se ven cortadas las diapositivas, pero fue un proyecto apoyado por CONACYT. Nos dieron, más bien me asignaron a mí $1,5 millones de pesos para realizar este proyecto. Y bueno, ¿cuál fue el fundamento de este proyecto? Ay, no se va a ver, pero bueno, ok. El fundamento de este proyecto fue hacer un análisis de la problemática ligada, en este caso específico, a un tipo de residuos plásticos, que son los microplásticos, y tratar de ofrecer soluciones desde 3 puntos de vista. Entonces, yo utilicé algo que se llama marco FPEIR, que está por fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuestas. Es el marco que utiliza la Agencia Europea del Medio Ambiente para analizar un problema ambiental y ofrecer respuestas. Entonces, ¿cuál es la fuerza motriz que está impulsando la generación de residuos plásticos? Hay un montón, pero yo me enfoqué en esta. La necesidad de consumir alimentos y bebidas fuera del hogar. No siempre podemos comer en el hogar y pues a veces se nos olvida llevarnos nuestro tupper o nuestro lonche y tenemos que consumir algo que esté empaquetado en plástico. ¿Cuáles son las presiones que satisfacen esas fuerzas motrices? Las presiones son los fabricantes y consumidores de contenedores de alimentos hechos de plástico y el fuerte impacto que tiene la industria del plástico en México. Entonces, esas son las presiones que están generando ese problema ambiental, porque no nos podemos olvidar de lo que les decía hace rato. El plástico ayuda a la sociedad mexicana a mantener pues un cierto nivel de economía y ayuda a la economía de ciertas familias. Entonces no lo podemos retirar así como si nada.
El estado nos habla de que estas fuerzas motrices y estas presiones generaron el estado del medio ambiente. En este caso es que todo ese material que no desechamos adecuadamente, todos esos contenedores de plástico para alimentos y para bebidas que no fueron desechados de manera adecuada, pues se convirtieron en microplásticos que están presentes en aguas continentales y oceánicas. El impacto de esos microplásticos es lo que ya les decía. Se puede incorporar a la cadena trófica, puede causar asfixia e inanición de los organismos que consumen esos microplásticos y bueno, también ya está llegando a los humanos. La respuesta mediante la investigación que le propusimos a CONACYT para resolver este problema fueron desde tres puntos de vista. La primera fue generar datos científicos sobre la presencia de microplásticos en cuerpos de agua. Fuimos a analizar cuántos microplásticos había en la presa de La Boca, cuántos había, por ejemplo, en Tampico, en la playa Miramar, etcétera. La otra solución fue utilizar el proceso de fotocatálisis, ahorita les voy a explicar qué es, para tratar de degradar esos microplásticos. Y la tercera solución es la que estoy tratando de llevar a cabo ahorita, es la difusión de esta problemática en foros públicos y científicos. Hacer entender a las personas que quieran entender que el problema de los plásticos no es el material en sí, son nuestras actitudes hacia ellos. Ahora, la parte de investigación pues, más fuerte que hicimos fue basada en esta reacción, donde un material fotocatalizador como el óxido de titanio, es un material que promueve una reacción cuando se activa mediante la luz. Genera especies químicas que interactúan con un contaminante, en este caso los microplásticos, para generar CO2 y agua. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos tratando de eliminar estos microplásticos de ambientes acuosos, convertirlos en CO2 y agua. Ustedes me podrían decir, bueno, el agua no va a hacer daño, pero el CO2 pues es un gas de efecto invernadero y el calentamiento global, sí, pero también hay hay ya investigaciones que han demostrado que el CO2 se puede absorber en algún material y luego utilizar como fuente de carbono para obtener reactivos químicos de interés para la industria o también para generar combustibles con bajo contenido de carbono. Entonces, esa era la idea general de la investigación. No hemos hecho esta parte de abajo, nada más nos quedamos aquí. Esto ya sería parte de otro proyecto. Y bueno, eventualmente, si también esta reacción, pues ustedes como buenos químicos la sabrán, puede completarse o no. Si no se completa, a veces los microplásticos, por ejemplo, un polietileno, puede no llegar a CO2 y agua y formar compuestos intermediarios. Entre ellos pueden ser ácidos carboxílicos, ésteres, lactonas, etcétera. Todos estos compuestos se ha demostrado que se pueden usar también como fuente de carbono para el crecimiento de amapolas marinas o algas verdes. Todas estas investigaciones ya han sido publicadas. Tenemos hasta ahorita 3 artículos científicos publicados en revistas indexadas. Les voy a presumir un poquito, pero fuimos el primer grupo a nivel mundial que publicamos sobre el argumento de fotocatálisis de microplásticos. Ahí también por ahí en los agradecimientos de estos artículos también va Aranza. Y bueno, pues ya no me queda más que decirles que pues me gustaría mucho que se unieran a nuestra lucha contra el plástico en el medio ambiente. Y si necesitan algún dato adicional, pues estos son los datos de la oficina. Cuando podamos volver, me pueden encontrar en ese correo y también ahorita en la página Facebook en la que están y en Instagram. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su presentación. Fue sumamente interesante. Tenemos varias preguntas de parte del público. Primero pregunta Franco Guaman Salas. Tiene 2 preguntas. La primera es que los plásticos de un solo uso, asumo que son, por ejemplo, los envases de algunos productos envasados. ¿Eso ya se desecharía? Esa es su primera pregunta. Ok, los plásticos de un solo uso son más que nada los plásticos que nosotros les llamamos desechables. Por ejemplo, cuando haces una fiesta, no sé, los platitos que utilizas para servirte la comida o para servirte el pastel, los vasos que utilizas para servirte el refresco. Entonces, todos esos plásticos se les llama de un solo uso porque la gente ha normalizado, pues, no lavarlos y tirarlos. De hecho, así te los empezaron a vender. No me acuerdo en qué años fueron, creo que en los años 50,
fue cuando te los vendían con ese eslogan, ¿no? Ya no vas a tener que lavar platos, sino que simplemente cuando termines de consumir, pues lo que estás apoyando en ese platito o en ese vasito se va a la basura. Y bueno, también algunas botellas de plástico, pues también pues se podrían considerar de un solo uso, aunque muchas de esas son reciclables. Ok, muchas gracias. También pregunta que otra cosa, al menos en mi localidad, no hay una gestión de residuos de reciclaje o clasificación por parte de las municipalidades. ¿Qué hacer ante ellos si la política nacional respecto no cambia qué hacer después de la separación? Ok, sí, ahí es otro problema. Podemos hacer iniciativas, por ejemplo, podemos escribir iniciativas en change.org o organizarnos nosotros para, pues digamos, presionar al gobierno para que nos proporcione más facilidades para el reciclaje. Pero ahí lo más inmediato es disminuir tu generación de residuos. O sea, ahí lo que yo te recomendaría es que en la medida de lo posible, pues no compres productos empacados en plástico. Yo sé que te estoy hablando de algo que parece imposible, pero sí se puede. O si estás generando plástico, residuos plásticos, pues tratarles de darle un otro uso antes de mandarlos a convertirse en residuos. Por ejemplo, yo cuando me empecé a dar cuenta de esto, a mí me gustan mucho las papitas y compraba un montón de bolsitas de papitas. Entonces siempre me preocupaba dónde voy a tirar estas bolsitas porque donde yo vivía pues tampoco había para separar. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Dije, bueno, también compro mucha comida o hago mucha comida que voy a tener que congelar. En vez de congelarla en papel aluminio, yo sé que esta bolsita de plástico donde venían mis papitas, pues es un plástico adecuado para alimentos. Entonces, no sé, compraba tamales y en vez de guardar los tamales en aluminio, los guardaba en esas bolsitas y ya al menos le di otro uso a esa bolsita. Entonces, ahí lo que yo te recomiendo es pues tratar de participar en iniciativas que puedan llegar a los oídos del gobierno para que haga todas estas adecuaciones y por tu parte o por parte de tu familia, en la medida de lo posible, otra vez me gusta recalcar que es en lo que se pueda, pues tratar de disminuir la generación de residuos plásticos. Muy bien. Y tenemos una última pregunta por Brenda Alejandra González, que pregunta si al lavar las toallitas de tela que mencionó en su presentación, el maquillaje no tiene un impacto en el agua. Ok, sí. Cada acción obviamente va a tener un impacto en el medio ambiente, pero para eso también pues está nuestro poder como consumidores y nuestra concientización de que estamos generando residuos con cada acción que hagamos. Entonces, ahí pues lo que yo te recomendaría es que compres cosméticos naturales. Ahorita ya hay muchas marcas de cosméticos, por ejemplo, veganos o que son naturales, que utilizan manzanilla, que utilizan ingredientes que no van a dañar al ambiente o que son biodegradables también, esa es otra, que usan ingredientes biodegradables, entonces cuando tú limpias tu toallita con agua, lo que se va al ambiente sería biodegradable o no sería dañino. Entonces ahí sería una acción doble. Tendríamos que cambiar y usar, por ejemplo, estas toallitas reutilizables, pero también ir cambiando poco a poco el tipo de maquillaje. Ojo, también voy a aprovechar para decir esto. A veces decimos, bueno, ya me voy a volver green y voy a comprar puros productos verdes, puros productos que no hagan daño al ambiente, pero todo lo que no terminamos de utilizar, que pues eran productos normales que podrían o no dañar al ambiente, lo dejamos ahí arrumbado. El mejor residuo, la cosa más green o la cosa más ecológica que compras es la que no compras porque usas lo que ya tienes en casa. Es decir, primero, por ejemplo, si tú tienes maquillaje que no estás tan segura que sea amigable con el ambiente, pues termina de usarlo y ya cuando compres nuevos maquillajes y te quieras cambiar este tipo de alternativas, pues ya busca leer las etiquetas o infórmate. En internet hay un montón de información. Ahorita lo que menos nos falta es información sobre el uso de maquillaje o de productos de higiene personal que no dañen al ambiente. En estas tiendas que les digo que son libres de residuos, todo lo que venden es biodegradable, todo lo que venden es amigable con el ambiente y bueno, puede ser una guía. Ok, muchas gracias, doctora. Esa era la última pregunta. Y pues quiero agradecer por su tiempo y muchas gracias por acompañarnos.
A las personas que el video se va a quedar en línea, las personas que lo estén viendo, que ya no sea en vivo, pueden dejar sus comentarios y nosotros les estaremos respondiendo en esos mismos comentarios en la medida de lo posible. Ok. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos los que asistieron y muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Aranza, y gracias a los que nos escucharon. Como quiera, estoy a sus órdenes.